Parece increíble, pero en esta era tan civilizada en la que estamos viviendo, aún hay personas que se atreven a decir insultos a otras para ofenderlas y hacerles sentir mal. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo podrías hacerle para que cuando tú te presentes en esta situación en la que una persona viene y te ofende con palabras feas y adjetivos negativos, no pudieras tú sentirte mal? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo lograr inmunizarte ante los insultos y ante las palabras negativas para que esas personas que aún son capaces de ofender no te hiciera a ti ningún daño y no te causara ningún malestar emocional? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? Creo que a ninguna persona le gusta tener sentimientos desagradables y a ninguna persona le gusta ser ofendida ni ser insultada. Y desgraciadamente la mayoría de las personas se sienten muy mal al escuchar esas palabras negativas en su contra. Algunas personas son capaces como que de ignorarlas, pero la mayoría se sienten muy mal cuando son insultadas e incluso pudieran llegar a llorar. En este video yo te voy a explicar cómo puedes hacerle para que esas palabras tan ofensivas que otras personas pudieran lanzar en tu contra no cumplan con el objetivo por el cual salieron de la boca de esa persona. Todos quieren ser personas que tengan capacidad de inmunizarse ante estas palabras y hoy te voy a explicar cómo. Vamos a ver unas analogías. Imagina que existen dos automóviles. Un auto nuevecito, recién salido de la fábrica, la marca que tú quieras, pero imagina que es un auto lujoso que cuesta muchísimo dinero. Y por otro lado, pues hay un auto muy antiguo, así como que ya está muy dañado, la pintura ya está quemada, tiene partes picadas, está oxidada, lo que es la carrocería está muy oxidada, que hasta miedo te da que te dé tétano si lo agarras. E imagina que es un coche muy antiguo y muy rústico, muy básico, y por otro lado está el coche nuevo, lujoso, muy bien equipado. Ahora imagina que yo agarro una ametralladora y le disparo a los dos automóviles, les empiezo a lanzar balas, o sea, les disparo a los dos automóviles. ¿Qué crees que sucedería? ¿Tú crees que esos dos automóviles se dañarían? Por supuesto que sí, se dañarían porque tengo un arma con capacidad real de hacer daño a los automóviles. Tengo un arma que realmente tiene intrínsecamente esa capacidad de dañar y yo pudiera romper los cristales de los autos, podría dañar la carrocería, hacer explotar las llantas con una ametralladora si yo les disparo a ambos autos. Ahora, imagínate otra situación. A esos dos mismos autos, yo me acerco a cada uno de ellos y les lanzo infinidad de insultos. Es más, imagina que salen de mi boca 60 insultos por minuto, o sea, un insulto por segundo, y les grito y les doy insulto y les digo las palabras más feas que te pudieras imaginar. Después de 3 minutos de lanzarle 60 insultos por minuto a cada uno de esos dos automóviles, ¿crees que les va a llegar a suceder a esos autos? ¿Crees que voy a lograr romper los cristales, hacer explotar las llantas, rayar la pintura? O sea, ¿crees que realmente mis palabras tienen la capacidad real de hacer daño? Por supuesto que no. A esos dos automóviles no les va a hacer el mínimo raspón mis palabras. ¿Por qué? Porque mis palabras no son armas con capacidad real de dañar a las personas ni a las cosas. ¿Por qué? Porque las palabras no tienen ningún poder. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Las palabras no cortan, no queman, no te lastiman, no te hacen sangrar. No tienen un cuerpo físico que puede penetrar tu cuerpo y que pueda penetrar la carrocería de los automóviles. Realmente las palabras no tienen capacidad real de dañar. Entonces, ¿por qué las personas cuando reciben insultos se sienten dañadas, se sienten ofendidas, se sienten mal, se deprimen, decaen, se ponen a llorar? ¿Por qué sucede esto si estas palabras, esos insultos no tienen esa capacidad real de hacer daño? Sucede porque las palabras le dan el poder, las personas le dan el poder a esas palabras de dañar los sentimientos de esas personas. Una persona que escucha una palabra, que escucha un insulto, cuando ese insulto entra por su oído y llega a su mente, esa persona es quien cree lo que esa palabra dice y quien le da el poder de dañarla a ella misma. Y entonces dice,
que se ofendió, que se sintió ofendida, que se sintió mal, que lloró porque una persona la insultó, que porque una persona le dio tales palabras horribles y feas, pero realmente fue ella misma quien le dio la capacidad o el poder a esas palabras. Las palabras realmente no tienen ninguna capacidad real. Así que el objetivo de este video era explicarte cómo le puedes hacer tú para que los insultos no te dañen, no te hagan sentir mal, no te hagan llorar. Primero tienes que entender muy bien esto. Las palabras no tienen ningún poder real de destruir como lo tiene una ametralladora, como lo tiene una bomba, como lo tiene tal vez una navaja que tiene capacidad de cortar, una tijera que puede cortar un papel. Las palabras no tienen esa capacidad. Las palabras son sonidos que viajan por el aire, llegan a tu oído y entran y llegan a tu cerebro, llegan a tu mente y tú las interpretas, las percibes, etcétera. Pero las palabras no tienen ninguna capacidad real. Esto es lo primero que tú tienes que entender. Las palabras no cortan como una navaja, como una tijera, no queman como en el fuego, no causan dolor como si yo te lanzara una pedrada. Las palabras no tienen ninguna capacidad real de dañar a nadie ni a nada. ¿Por qué? Porque son simplemente sonidos que salen de tu boca y que viajan por el aire y que no le causan ningún daño a nada ni a nadie. Son totalmente inofensivas. Esto es lo primero que tú tienes que entender, que las palabras son inofensivas realmente. No tienen capacidad real de dañar a nadie. El insulto más feo que se diga, por muy fuerte que se diga o que se grite, no va a dañar a nadie. No tiene ninguna capacidad real de dañar a nadie. Lo segundo que tú tienes que entender es que la capacidad de las palabras la habilidad, la capacidad de dañar que tienen las palabras se le atribuye a una persona que escucha las palabras. O sea, las palabras no dañan a las personas, sino que las personas deciden sentirse mal por el insulto que escucharon. ¿Por qué? Porque las personas le dan credibilidad a esas palabras, no las ignoran, sino que las creen, las hacen una realidad, las perciben de una manera que ellas las creen y le dan la capacidad de hacerles daño. Así que tienes que anular este poder que tú les das a las palabras. ¿Sabes? En tu mente, la persona que manda eres tú eres quien manda en tu mente y en tu mente sucede lo que tú digas. Así que una palabra que llega a tu mente, una palabra ofensiva, un insulto que llega a tu mente, si tú decides que es una simple palabra inofensiva, que no causa ningún daño, que simplemente son sonidos que llegan a tu oído y no le vas a dar el poder de dañarte y no les vas a dar credibilidad, si tú decides hacer eso, no te vas a sentir mal, no te vas a deprimir, no te va a hacer ningún daño esas palabras, por muy fuerte que te las griten y por muy fea que sea la palabra o el insulto. Así que esto es lo segundo que tú debes de aprender, que las palabras no pueden dañarte si tú no les das el poder. Tú debes de ser una persona que al recibir los insultos seas capaz de filtrarlos en tu mente y enviarlos a la basura o escucharlos sabiendo que no dañan, sabiendo que son solamente sonidos. No les des el poder, no las creas. Los insultos no dañan, no te hacen ningún daño realmente. Eres tú quien los cree y les das la capacidad de dañarte. Yo creo que si tú entiendes muy bien estos dos puntos, va a llegar un momento en el que tú no te vas a sentir mal si alguien te insulta. Simplemente sabes que es una palabra que entra y que llega a tu mente y que no te hacen ningún daño real, porque las palabras no tienen ninguna capacidad real. Las personas que dicen insultos tienen el objetivo de hacer sentir mal a la persona insultada. Si la persona insultada escucha las palabras, las ignora o se ríe de esas palabras porque sabe que no son dañinas, va a hacer que la persona que está ofendiendo deje de estar ofendiendo, porque se dará cuenta que no cumple su objetivo y se dará cuenta que sus palabras no dañan a nadie. Esto es lo que yo te quería explicar, que tú entiendas muy bien estas dos cosas. Uno, las palabras no tienen ningún poder real de dañar a nadie. Y dos, eres tú quien filtra las palabras en tu mente y quien les da la capacidad y el poder de hacerte daño si tú las crees. Si tú escuchas una palabra y la ignoras totalmente y la envías a la basura mental, no te va a hacer ningún daño. Así que la próxima vez que una persona te insulte, ríete y recuerda que estos insultos que esa persona está diciendo son sonidos que viajan por el aire, que van a llegar a tu oído y que tú en tu mente las vas a filtrar y las vas a enviar a la basura para que no te hagan ningún daño. Apréndete muy bien esto, porque por muy increíble que parezca, en estas épocas donde supuestamente estamos muy civilizados y muy educados, todavía hay gente que se atreve a decir insultos en contra de otra persona tratando de dañarla. Y por otra parte también hay personas que se sienten muy mal al recibir esos insultos. Así que esto ya no debe estar sucediendo. Las palabras no tienen ningún poder
de hacer daño a nadie. Así que lo ideal es que cuando tú escuches palabras bonitas, bellas, hermosas y halagadoras, créelas y hazte sentir bien. Pero cuando tú escuches insultos, palabras negativas, ignóralas y mándalas al basurero de tu mente y no te sentirás mal. Con esto termino el video y pues me gustaría que le hagas clic a la manita que está así. La que está así ni la vayas a tocar, la que está así le haces clic. Y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete y comparte el video en tus redes sociales para que las personas que se sienten muy mal al recibir insultos pues aprendan y entiendan que no deben sentirse mal y sean más felices. Compártelo y suscríbete y dale clic a la manita de like.